A ver, ¿cómo es posible robar 9 millones de dólares con una inversión que es, para fines prácticos, de cero? Suena a guión de película, ¿no? Totalmente, pero no, esto no es ficción. Es un hecho real que ocurrió el 30 de noviembre de 2025. Mmm, Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de uno de los atracos, yo diría, más quirúrgicos y eficientes en la historia de las finanzas descentralizadas. Hablamos del ataque al protocolo ETH de Yearn Finance. ok. Y para entenderlo, nos basamos en un informe súper detallado de Checkpoint Research. Nuestra misión es, pues, entender la anatomía de este ataque. No solo qué pasó, sino cómo una falla diminuta, casi invisible en el código, permitió que una cantidad de dinero más pequeña que un grano de arena se convirtiera en una fortuna. Es que esa es la clave de todo. Este caso es fascinante, porque no fue un ataque de fuerza bruta, o sea, no se rompieron contraseñas ni nada de eso. Claro. Es el ejemplo perfecto de cómo en sistemas digitales que son increíblemente complejos, un descuido mínimo en cómo se gestiona la memoria interna, algo que el 99.9% de la gente pasaría por alto, puede tener consecuencias catastróficas. O sea que el atacante no fue un ladrón con una palanca. Para nada. Fue más bien un ilusionista, alguien que entendía el sistema mejor que sus propios creadores. Un ilusionista. Me gusta esa descripción. Bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa para entender la magnitud de este truco. El 30 de noviembre de 2025, alguien extrae aproximadamente 9 millones de dólares del pool de liquidez ETH de Yearn Finance en la red de Ethereum. Ajá, pero el cómo es lo que de verdad desafía la lógica. Esta persona logró acuñar, o sea, crear de la nada una cantidad de tokens que es hasta difícil de pronunciar. 235 septillones de tokens ETH. Y para ponerlo en perspectiva, un septillón es un 1 seguido de 42 ceros. Es una locura. Estamos hablando de un número con 44 dígitos. Es una cifra de escala astronómica que no tiene ningún sentido en el mundo financiero. Es más que el número de átomos que se estima hay en el universo. Wow. Y aquí viene el contraste, que convierte esto en una leyenda de la seguridad informática. Que es la inversión inicial, ¿cierto? Exacto. Toda esta operación, la creación de esa cantidad absurda de tokens y el robo de los 9 millones de dólares, se logró depositando únicamente 16 Wei. 16 Wei. Un Wei es la unidad más pequeña de Ether, la criptomoneda de Ethereum. Es como el céntimo de un céntimo. O sea, nada. Es una fracción tan pequeña que es, a efectos prácticos, polvo digital. Por eso el informe de Checkpoint Research lo califica, y con toda razón, como uno de los exploits con mayor eficiencia de capital en la historia de las finanzas descentralizadas. Eficiencia de capital que suena a término muy financiero, pero en este contexto significa algo muy directo. Significa obtener el mayor retorno posible con la menor inversión posible. Y en este caso, el retorno fue, matemáticamente hablando, casi infinito. Claro, se invirtió una cantidad despreciable para extraer millones. Y esto demuestra algo fundamental. Para hacer este tipo de ataques no se necesita un gran capital. Lo que se necesita es un conocimiento extraordinariamente profundo y específico del sistema que se está atacando. Un conocimiento íntimo de sus reglas y, sobre todo, de las reglas que sus creadores olvidaron escribir. Y ese conocimiento les permitió encontrar esa aguja en un pajar. Porque de verdad, el cómo es lo que me vuela la cabeza. ¿Qué clase de error permite que 16 Wei se conviertan en 9 millones de dólares? Es un problema matemático súper complejo, una falla en la criptografía. Pues curiosamente no. No es un fallo en la matemática avanzada del protocolo, que de hecho era muy sofisticada. La vulnerabilidad estaba en algo mucho más mundano, en un concepto que podríamos llamar una falla de almacenamiento en caché. Una falla de caché. Sí, y la mejor forma de entenderlo es con una analogía del mundo real. Adelante. Imagina la caja registradora de una tienda. Para ser más eficiente y no tener que sumar las ventas del día una por una cada vez, la máquina guarda en su memoria un total acumulado. Ok. Al final de un día muy bueno, se venden todos los productos. La tienda queda completamente vacía. El dueño se va a casa, pero por un descuido se olvida de resetear la calculadora, de poner ese total acumulado en cero. Ok, el contador no se reinicia. Exacto. A la mañana siguiente entra el primer cliente y compra solo un café de $2.
La caja registradora, en lugar de empezar de cero y marcar $2, toma el gigantesco total del día anterior y le suma los $2 del café. El ticket que imprime dice que el cliente debe, digamos, $50,002. ¡Wow! Eso, en esencia, es lo que pasó aquí. El sistema se encontró con un estado que no esperaba y lo interpretó de la peor manera posible. Es una analogía increíblemente clara. Entonces, el protocolo tenía una especie de memoria sucia que el atacante supo aprovechar. ¿Cuáles son los detalles técnicos detrás de esa memoria? El protocolo ETH usaba unas variables de almacenamiento internas. El informe las nombra como Packed BBS. Ok, su función era precisamente la de la calculadora, guardar balances virtuales de los diferentes activos del pool. Esto era una optimización inteligente para ahorrar en gas, que son las comisiones que se pagan por operar en la red Ethereum. Claro, para no recalcular todo cada vez. Justo, al tener esos valores en caché, el sistema evitaba tener que recalcularlos en cada transacción, lo cual es lento y costoso. O sea, como la calculadora que guardaba el total para no tener que volver a sumar todo. Justo así, pero con una diferencia clave. Aquí, el total erróneo no solo te imprime un ticket incorrecto, sino que te entrega las llaves de la caja fuerte. El error fatal, la vulnerabilidad, estaba en un caso muy específico. Un caso límite. ¿Cuál era? Cuando un usuario retiraba toda la liquidez del pool, vaciándolo por completo, el contador principal de suministro sí se reiniciaba correctamente a cero. La tienda, oficialmente, estaba vacía. Ok. Sin embargo, los valores guardados en ese caché, en las variables Packed BBS, nunca se borraban. Quedaban residuos o saldos fantasma de operaciones anteriores. El sistema creía que el pool estaba prístino y vacío, pero su memoria a corto plazo seguía sucia con datos antiguos. Entendido. Entonces, el atacante no solo descubrió esta falla, sino que diseñó un plan para explotarla. Esto ya empieza a sonar a una película de atracos. ¿Cómo fue la ejecución? Fue una coreografía perfecta en 6 pasos. Y como en las mejores películas de robos, el primer paso fue conseguir el capital. Supongo que para manipular un pool de millones de dólares se necesita empezar con una buena cantidad de dinero. Ahí está la primera genialidad del plan. No usó su propio dinero. ¿Ah, no? No. Utilizó lo que se conoce como préstamos flash o flash loans de otros protocolos, como Balancer y AD. Este es un mecanismo único de DeFi que permite pedir prestado millones de dólares sin ninguna garantía. ¿Sin garantía? Ninguna. Con la única condición de devolver el préstamo más una pequeña comisión dentro de la misma transacción que dura apenas unos segundos. Es el equivalente a ser millonario por un instante, el tiempo justo para dar un golpe. Increíble. Es como pedir prestado el dinero del banco para robar ese mismo banco. Y con ese capital instantáneo en mano, ¿qué hizo? ¿Atacó directamente? No. Primero preparó el terreno. Este fue el paso 2. El envenenamiento del Estado. Realizó más de 10 ciclos de depósitos y retiros en el pool ETH. Ok. El objetivo de estas operaciones no era ganar dinero, sino ensuciar el caché deliberadamente. Con cada ciclo, iba dejando pequeños valores residuales, esos saldos fantasma, en las variables Packed BBS. Estaba, volviendo a la analogía, cargando la memoria de la calculadora con valores cada vez más grandes, preparando la trampa. Justo. Estaba manipulando el total acumulado de la calculadora antes del golpe final. ¿Y cuál fue el siguiente movimiento? El paso 3. El vaciado. Una vez que el caché estaba suficientemente envenenado, el atacante retiró toda la liquidez restante del pool. Este fue el movimiento clave. Claro. Al hacerlo, el suministro oficial del pool se marcó como 0. La tienda estaba oficialmente vacía a los ojos del sistema, activando la condición necesaria para el exploit. Y ahí es cuando entra con su inversión de 16 güey. Exacto. El paso 4. El golpe. Con el pool a 0, pero el caché cargado, depositó esa cantidad insignificante de 16 güey. El sistema vio suministro igual a 0 y activó su lógica de primer depósito. Pero, y aquí está el corazón del ataque, en lugar de calcular el valor de los tokens basándose en los 16 güey que acababan de entrar, el sistema leyó los valores inflados y olvidados que había en el caché. ¿El resultado? Acuñó esos 235 septillones de tokens a favor del atacante, dándole el control absoluto del protocolo.
Una vez con el control, el resto debe haber sido fácil. Fue el paso 5, la extracción de fondos. Al ser el dueño de prácticamente todos los tokens, se convirtió en el dueño de todo el valor dentro del pool. Simplemente intercambió sus tokens recién creados por todos los activos reales y valiosos que quedaban. West, R-E-T-H. Weth vació por completo la caja fuerte. Y el acto final de cualquier gran robo, la huida. El paso 6, la limpieza. Convirtió todos los activos robados a ETH, la moneda principal. Devolvió los préstamos flash que había pedido al principio, pagando las comisiones, y para borrar sus huellas, envió parte de las ganancias a un servicio llamado Tornado Cash, que mezcla las monedas para anonimizar las transacciones, para que no se pueda rastrear el dinero. Exacto. Y el resto se lo quedó como ganancia neta. Fue una operación impecable, de una sofisticación tremenda. Cuando lo describes paso a paso, queda claro que esto no fue suerte. Entonces, si resumimos la causa raíz de todo esto, estamos hablando de un error de programación increíblemente complejo que solo un genio podría encontrar. Fíjate que lo fascinante y casi irónico es que la falla no estaba en las complejas matemáticas del sistema. La falla residía en algo mucho más humano, una suposición implícita y un caso límite que los desarrolladores simplemente pasaron por alto. ¿Una suposición implícita? ¿Qué quieres decir con eso? El informe de Check Point lo deja muy claro. Los desarrolladores programaron el sistema bajo la suposición lógica de que si el suministro previo del pool era 0, eso solo podía significar una cosa, que se trataba del primer depósito en un pool completamente nuevo y limpio. Una suposición razonable. Claro, funciona en el 99.9% de los escenarios posibles. Pero nunca consideraron el otro escenario, el que provocó el atacante. Exactamente. Nunca se les ocurrió el escenario donde el suministro era 0 porque alguien acababa de retirar todo, dejando atrás un estado sucio en la memoria caché. El código funcionaba perfecto para las operaciones normales. Añadir liquidez, quitar una parte, intercambiar activos. Pero fallaba en ese único caso extremo. Fallaba estrepitosamente en ese único caso. Retirar el 100% de la liquidez y luego hacer un depósito mínimo. Se olvidaron de añadir una simple línea de código que dijera: si el suministro llega a 0 por cualquier motivo, reinicia también el caché a 0. Ese fue el descuido de $9 millones. Es increíble pensar que la seguridad de un sistema multimillonario dependiera de una sola línea de código que nunca se escribió, lo que nos lleva a la pregunta inevitable. Si un error tan pequeño puede causar tanto daño, ¿cómo se puede evitar que algo así vuelva a ocurrir? Evolucionar. Tenemos que pasar de la investigación forense post-incidente, que es básicamente hacer la autopsia del robo para entender cómo ocurrió, Claro, analizarlo después de los hechos. a la prevención en tiempo real. No sirve de mucho ser el mejor detective del mundo si el dinero ya desapareció. Suena lógico. ¿Y qué tipo de medidas preventivas en tiempo real podrían haber detenido este ataque en concreto? El informe sugiere 3 capas de defensa. La primera es la simulación. Antes de que una transacción se confirme en la blockchain, un sistema de seguridad podría simular su resultado. Como una prueba. Exacto. En este caso, la simulación habría mostrado una anomalía gigantesca. Una entrada de 16 Wei que genera una salida de septillones de tokens y un beneficio de $9 millones. Eso no tiene ningún sentido económico. Es una bandera roja del tamaño de un edificio que debería haber bloqueado la operación de inmediato. Tendría que haber hecho saltar todas las alarmas, sin duda. Todas. La segunda capa es rastrear el estado a través de secuencias de transacciones, no solo de forma individual. Ah, claro. Recordemos que el envenenamiento del caché requirió más de 10 transacciones previas. Un sistema de monitoreo que solo analiza una transacción a la vez, de forma aislada, se lo habría perdido por completo. Es necesario tener una visión más amplia, entender el contexto y detectar patrones de comportamientos sospechosos. Y la tercera medida, supongo, es la capacidad de actuar. Es la más crucial. Bloquear la ejecución automáticamente. Muchos sistemas de seguridad actuales se limitan a enviar una alerta a un administrador. Pero cuando hablamos de transacciones en blockchain que se ejecutan en segundos, una alerta por correo no sirve de nada. Es inútil. Para cuando la lees, el dinero ya está en otro continente. Lo que se necesitan son sistemas que actúen como un cortafuegos proactivo, que identifiquen la transacción maliciosa y la detengan antes de que se confirme y el daño sea irreversible. Estas 3 capas de defensa suenan lógicas, casi obvias en retrospectiva.
Pero me pregunto, ¿por qué no se implementan siempre? ¿Es un tema de costo, de complejidad? Es una mezcla de todo eso. La seguridad proactiva es cara, requiere más poder de cómputo y puede ralentizar el desarrollo. En un ecosistema tan competitivo como DeFi, donde la velocidad es clave, a veces la seguridad robusta queda en un segundo plano. Entiendo. Además, hay un desafío técnico. Predecir todos los posibles vectores de ataque en sistemas tan complejos es extremadamente difícil. Siempre hay una carrera armamentista entre los que construyen las defensas y los que buscan nuevas formas de burlarlas. Una carrera que en este caso perdieron los defensores. Para resumir entonces, un descuido mínimo, una sola línea de código que faltaba para reiniciar un valor en la memoria, fue la puerta de entrada para un robo de $9 millones. Es un poderoso y aleccionador recordatorio de la fragilidad que puede esconderse detrás de la complejidad de nuestros sistemas digitales. Exactamente. Y el informe concluye con un pensamiento que va más allá de este caso particular, y que creo que es muy relevante para toda la tecnología. A medida que los protocolos financieros y en realidad cualquier sistema digital se vuelven más complejos y optimizados, la superficie de ataque para este tipo de errores sutiles de lógica se expande exponencialmente. Lo cual nos deja con una idea inquietante para reflexionar. Así es. A medida que todos nuestros sistemas, no solo los financieros, sino las redes sociales, la infraestructura crítica, los algoritmos que usamos a diario, se vuelven más y más optimizados para ahorrar costos, tiempo o energía, estamos inevitablemente creando, sin darnos cuenta, más de estos casos límite invisibles, de estas pequeñas grietas que simplemente esperan en silencio a que alguien las descubra y las explote. Nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué tan delgada es la línea entre una optimización brillante y una vulnerabilidad catastrófica?